Río Fugitivo, capítulo 20. Regresé al colegio sin muchas ganas de hablar de lo sucedido, aunque sabía que sería inevitable. Con mis zapatos de charol, pantalones y camisa negras, invitaba al tema, a la compasión a través de las palabras. Le había pedido a Mauricio que dijera a mis compañeros que evitaran mencionar a Alfredo de una forma u otra, y lo hicieron muy bien al principio. Su silencio, paradójicamente, no hizo más que recordarme a Alfredo. ¿Por qué no me hablan de mi hermano? Me decía en el recreo, comiendo una salteña mientras Tomás y Camaleón me miraban con ojos entornados y hundidos y trataban de hablar de la pésima campaña de Wilstermann bajo un cielo de nubes dispersas. ¿Es que no tenían curiosidad por saber lo que había pasado el lunes? No quería que me tocaran el tema, me molestaba que evitaran tocarlo. ¿Quién me entendía? Recordé haber visto a Chino en una heladería 3 días después de la muerte de su hermano. Recordé haber pensado que era frívolo y superficial aparentar que no había ocurrido un naufragio cuando todos los signos indicaban lo contrario. ¿No estaba cayendo en el mismo error el traje negro y la salteña en la mano y mis incoherentes comentarios acerca del Wilstermann? ¡Háblenme de Alfredo! Pero nada. Después de la clase de filosofía, algo sobre Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, me acerqué al padre Tejada, que se dirigía hacia su oficina con sus papeles bajo el brazo. Quería disculparme por haberlo insultado el lunes. El buen padre ya tenía muchos problemas por su cuenta. No merecía ser el blanco de mis deseos de desahogarme. Me pidió que lo acompañara a su oficina. Había mucha luz en su cubículo al fondo del pasillo. 2 macetas nuevas, gladiolos y tulipanes inmensos. El regalo de alguna madre agradecida. Un libro de García Márquez sobre la mesa llena de papeles y lapiceros. Ah, Arcángel Gabriel. ¿Cuántas lecturas se cometían en tu nombre? ¿Y cuántos otros escritores no eran leídos por tu culpa? ¿Cómo estás?, me preguntó Tejada, la voz compasiva de tantas ocasiones. Tantas travesuras que uno magnificaba en la adolescencia porque carecía de la perspectiva de los años. El día en que nos agarraron viendo una porno en casa de Camaleón. Cuántos corazones que sufrían más de lo que debían por ser primerizos. Diana en el aeropuerto, embarcándose rumbo a Miami y dejándome con un closet lleno de osos de peluche y muchas lágrimas en las madrugadas. La voz de Tejada devolvía todo a su lugar correspondiente. Tanta comprensión, me decía, era digna de aplauso, pero no era normal. Por eso me alegraba que por fin Tejada hubiera decidido no comprender cuando la orden salesiana decidió escoger a Belloni y no a él para la dirección del colegio. No muy bien, padre. Y discúlpeme por lo que pasó. ¿Disculpas? ¿Por qué? No se haga. Tengo muy mala memoria. El padre hizo una pausa. Jugó con sus mostachos. Escucha, te llamé porque quería decirte que sé lo que estás sintiendo. Puedo sentir tu dolor, créeme. Y también sospecho lo que estás pensando. Aunque a ratos creas que todo eso es muy injusto, no te alejes del Señor. En todo este año no te he visto ni una vez en la capilla. Ahora más que nunca vas a necesitar de la fortaleza espiritual que solo te puede dar una constante comunicación con el Señor. Rezo todas las noches antes de dormirme. Eso no es suficiente. Es que, ¿cómo puede ser posible que...? Callé. Dejé que el ruido de los autos en la calle ahogara mis palabras. El padre y yo no llegaríamos a entendernos. Pero ahora no se trataba de entender. Se trataba de absorber la paz que irradiaba Tejada. La inevitable gracia en los momentos de mayor presión. Miré la alfombra sucia en el suelo. Me mordí los labios y dejé que los fantasmas pasaran por mi corazón. Tejada se me acercó. Puso su brazo derecho en mis hombros. Los minutos transcurrieron en silencio. No quería llorar. Ya había llorado mucho. Había dejado húmedas mi almohada y la camisa de mi pijama. Lágrimas que aún en su abundancia no se comparaban ni remotamente a la labor de mamá, Silvia y Eulalia, que iban anegando la casa con sus gotas saladas. La iban llenando de pañuelos y Kleenex, papeles y telas para combatir los a veces tímidos hilillos o el estruendo de goteras al caer sobre colchas, delantelas y pisos de parquet. No quería llorar, pero ¿qué hacía uno cuando tenía un nudo en la garganta? Pues lo desataba. Eso había hecho. Traté de hablar en medio de sollozos entrecortados. Padre, yo fui el que le di un pitillo por primera vez y después pude hacer algo para impedirlo y no lo hice. Tuve tantas oportunidades y no lo hice. Cuando encontraron marihuana en su maletín, creí su versión y ni se me movió un pelo. Y esa noche en la puerta de mi casa estaba Macido y yo nada.
noche? ¿Qué noche? No se lo dije a mis papás, no se lo dije a usted, no se lo dije a nadie. Quería ganarme su simpatía, recuperar su confianza, porque nos llevábamos bien, íbamos al cine juntos y todo, y de repente se alejó de mí, así de pronto, sin razón. Me perdió la confianza, no sé por qué, y no quería ser el típico hermano mayor alcahuete, y por eso me quedé callado. No es tu culpa, la culpa es un sentimiento inútil. ¿Un cura católico, apostólico y romano diciéndome eso? Tejada era moderno después de todo. Las cosas que suceden, suceden porque tienen que suceder. ¿Era un trabalenguas? Alfredo se separó de ti no porque no te quería, sino porque no le quedaba otra opción. Era muy difícil para él ser tu hermano menor, el buen hijo, el buen estudiante, el chico al que todos aplauden y elogian. Sus travesuras exageradas, su rebeldía sin sentido, eran su forma de competir contigo por la atención de tus papás y de la gente. A falta de periódicos y cuentos, buenos son los pastizales quemados. Me está diciendo que después de todo fue mi culpa. Dije sacándome los lentes. Tu única culpa fue haber nacido antes que él, nada más. Había diferentes formas de lidiar con eso. La que él eligió no fue la correcta. Tú no eres responsable de eso. Tejada solía darnos clases de psicología en primero y segundo medio. Debía de saber del tema. Al menos hablaba con la convicción de los que sabían. Su teoría era sólida y verosímil, pero era solo una teoría nada más. Más allá de explicaciones convincentes, había un lugar en el corazón y en la mente de Alfredo al que no había llegado ni llegaría nadie. ¿Quién podía saber qué cosas habían cruzado por su cabeza? ¿Qué tumultos habían ocurrido en su interior? Nos desgastaríamos preguntando el por qué y jamás lo llegaríamos a responder del todo. Alfredo permanecería en el misterio, y estaba bien así. Las respuestas fáciles, la causa y la consecuencia, unidas por un cordón umbilical, pertenecían a la geografía de las novelas de misterio que leía, o de los cuentos que escribía, o de la ciudad de Río Fugitivo que flotaba en las alborotadas brumas de mi imaginación. Me despedí de Tejada prometiéndole que le haría caso. Cuando volví a clase, supe al fin lo que me sucedía. No me había sentido a gusto con mis compañeros en toda la mañana y no sabía exactamente por qué. Ahora sí. Levantaron la cabeza y me vieron dirigirme a mi asiento con paso rápido mientras la duda cristalizaba en mi convicción. Uno de esos adolescentes con los que había compartido más de 10 años de mi vida le había vendido cocaína a mi hermano y quizá las pastillas que ocasionaron su muerte. Uno de mis 39 compañeros había sido su proveedor, el autor indirecto de un crimen perfecto, de esos que no llegaban jamás a tocar el responsable. Una de las 39 miradas fingía candor y escondía en los charcos emposados de las pupilas la mirada de mi hermano entregándole unos billetes a cambio de la droga. Alguien que me miraba de frente o de reojo en las clases y en los recreos. Alguien con quien me cruzaba en los pasillos e intercambiaba bromas insulsas. Alguien que a lo largo de los años había jugado Risk o Club conmigo en la pieza nueva y me había dado muchas veces la mano y a quien quizá le había prestado mis tareas. Alguien que en ese momento garabateaba en un cuaderno o miraba a escondidas una edición brasilera de Playboy o le escribía una carta a su chica o se reía de los jeroglíficos que escribía la sulfúrica en el pizarrón. ¿Quién? No tenía idea. Podía ser alguno de los más obvios sospechosos, Conejo, Salvaje o Chino, o alguno de esos compañeros que parecían oficiar de actores secundarios o extras para 6 o 7 actores principales. Uno de los que olvidaría apenas me entregaran el diploma, con los que de vez en cuando me cruzaría en la calle, ambos prometiendo llamarnos para reunirnos a tomar unas cervezas, pero seguros de no hacerlo nunca. Nada que nos uniera, aparte de la azorosa decisión de nuestros papás de enviarnos al mismo colegio. Algo estaba podrido en Dinamarca y no sabía qué hacer, pero en ese instante, cada asiento de esa aula, con un paisaje tranquilizador en una de sus paredes, ventanas en que los rayos del sol se trizaban en 1000 pedazos y que ofrecían una visión panorámica de los contornos del Tunarí y del San Pedro y un pedazo de cielo pródigo en nubes, estaba ocupado por hombres de paja, máscaras que hacían muy bien su trabajo, de ocultar para mí motivos y sensaciones. Pero a veces no era necesario saber la verdad para crear fulminados. A veces era suficiente sospecharla. Yo, ¿de quién sospechaba? Con amor y sordidez, de Conejo. Y ahí estaba él, acercándoseme a la salida de clases. Mientras los papás llegaban a recoger a sus hijos, se estacionaban en doble y triple fila ante la mirada de pasmo de un policía en motocicleta. Conejo llevaba una camiseta
sobre la polera anaranjada de mangas recortadas. Tenía las patillas larguísimas, siempre experimentando con su pinta. Las mujeres tenían razón en volverse locas por él. Lo miré con unos ojos que no querían enfrentarlo, con unos ojos que más que nada querían revisar sus bolsillos. «Esto es para ti, Robbie», me dijo mientras se sacaba su cadena de oro con un crucifijo y la ponía en mi cuello. Sorprendido, tomé el crucifijo entre mis manos. Lo escudriñé aparentando interés. «Es muy gruesa, no sé si...» «Por favor». «Gracias», murmuré, la mirada huidiza. «Muchas gracias». «De nada, Robbie», dijo él, los dientes que no asomaron, la mano derecha acariciándome el pelo con cariño. «No me toques», dije con brusquedad, apartando su mano. «Disculpa, no era mi intención. Disculpa tú, estoy un poco tenso. Se entiende». Al llegar a casa fui a mi cuarto y me saqué la cadena. Mi primer impulso fue tirarla a la basura, pero era demasiado. No debía apresurarme. La dejé sobre el velador. Luego me dije que la culpa era un sentimiento inútil y que las cosas que sucedían porque tenían que suceder. Alfredo ya no estaba más con nosotros y todo lo demás, lo que pude haber hecho y no hice mientras él estaba vivo, los motivos por los que se había distanciado de mí y me había perdido la confianza, era secundario y palidecía ante la realidad del presente. Lo importante ahora era encontrar al autor indirecto de su muerte, al responsable de ese crimen perfecto. Necesitaba un Watson, un Hastings. Llamé a Camaleón.